fenómenos políticos y hay fenómenos que son algo más difíciles de explicar. Lo político se puede medir, cuantificar. Lo que ocurre con María Corina Machado es quizás más sensorial. Se ve, se siente, se percibe. No lo digo yo, lo dicen analistas, catedráticos y quienes han ejercido el oficio del poder, como Felipe González, quien calificó el fenómeno de transferir la confianza electoral y lograr que millones de seguidores de María Corina votaran por otro. Inhabilitada como estaba, una y otra vez, ha producido un fenómeno espectacular que yo no he conocido nunca. Y ese fenómeno es de transferencia de confianza en ese electorado que la esperaba a otra persona, Edmundo González, que conozco, pero Edmundo González sigue siendo en este momento el presidente electo de Venezuela. Podría cuantificarse en votos adquiridos o adjudicados a Edmundo González ese fenómeno de María Corina, pero ese tiene que ver con lo político. Y hoy les quiero hablar del fenómeno social, de esa mujer que la gente no solo sigue, sino que quiere tocar, abrazar, no solo escuchar. Esa mujer a la que le cuelgan un rosario al cuello, como si en ese gesto se depositara la fe que ya no cabe en el silencio. Esa mujer a la que quieren contarle en un segundo lo que duele la vida, porque al final todas las historias se parecen. El exilio, la separación familiar, la nostalgia de la patria que a ratos se siente perdida. María Corina Machado no solo convoca, despierta, llena plazas, pero también llena vacíos. La vimos en Madrid en un espacio desbordado. Venezolanos que no buscaban respuestas, reafirmaban una certeza, que aún es posible creer, que aún es posible volver. La vimos caminando entre la gente, sin distancia, sin barreras, sin ese vidrio invisible que suele separar al poder de la calle. No es casualidad, es comprensión. Ella sabe que el futuro no se decreta, se construye y se construye con la gente. Cuando hablamos de María Corina Machado, no estamos hablando solo de política. Hablamos de un fenómeno social, humano, de una conexión que no se fabrica, de una esperanza que no se impone, que nace orgánicamente. Cuando hablamos de María Corina, hablamos de un país que ha decidido no rendirse. Hablamos de Venezuela. Eso es lo que vi, eso es lo que percibí, esa es la experiencia que viví en Madrid y que quería compartir con ustedes. Está con nosotros Rafael Uzcategui, director del Laboratorio de Paz. Bienvenido, Rafael. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hola, Idaña. Gracias por la invitación y, como siempre, muy contento de conversar contigo y con tu audiencia. Rafael, ¿de dónde nace esa conexión? Sabes, nunca había tenido la oportunidad de estar en un acto de masas con María Corina. Siempre lo veíamos a través de las redes, en los videos, pero nunca había estado allí. Y es una experiencia absoluta. Esa conexión de la gente con María Corina es algo que hay que ver, y verlo de cerca es algo que te impacta y te conmueve. Sí, efectivamente, lo primero que hay que ratificar, como ya lo he sugerido, que María Corina Machado representa un fenómeno político y que además ocurre en un momento y en un contexto muy particular, porque María Corina Machado tiene una larga historia política, como sabemos, ¿no? Y es ahora,
cuando hay un hartazgo acumulado, cuando hay una frustración social porque se ha intentado de todo y todas las salidas institucionales y pacíficas lamentablemente han sido obstaculizadas. Cuando ha crecido una desconfianza hacia las élites políticas y en general hacia la actividad política por todo lo que se prometió por parte del chavismo, pero también por la desconfianza que existe hacia estos personajes que se muestran hoy como muy cercanos o colaboradores con el actual gobierno venezolano, pero también ante la necesidad frente a todo este contexto de orfandad de tener un referente simbólico y moral que diga sigue siendo posible el cambio, como tú lo dices, ¿no? Entonces la gente se está identificando, se ha construido un vínculo que no es solamente racional en el sentido de buscar un cambio y una mejoría en las condiciones de vida, sino que también es profundamente emocional. Y yo creo que a eso responde todos esos fenómenos que se pueden constatar que ocurrieron en Madrid recientemente, pero también han ocurrido en Chile y seguramente se van a repetir en las próximas concentraciones que haga María Corina Machado con la migración venezolana. Es que yo creo que entramos, Rafael, en fervor, o sea, en una especie de fervor hacia María Corina de la gente. Es el estar allí, cerca, el poder de alguna manera tener la oportunidad de compartir, aunque sea un segundo, de proximidad. Es correcto. Fíjate que la de Venezuela sabemos que es una crisis prolongada en el tiempo y que además se extremó, se profundizó luego del fraude electoral del 28 de julio, que fue contestado por las autoridades con una promoción de políticas represivas muy feroces que fueron calificadas como terrorismo de Estado y la gente se tuvo que replegar del espacio público, de los espacios de participación política y se replegó pues en los espacios de mayor confianza que tiene la familia, los amigos más cercanos, pero sobre todo la fe, la religión. Entonces, en este momento, la fe, esa fe donde las personas depositan la esperanza en que algo superior a ellos finalmente es la que va a guiar sus destinos, está siendo entonces ahorita depositada en un tipo de liderazgo entonces que se vive como una fe en una persona porque tiene cualidades morales, porque además la gente interpreta que ha sido destinada precisamente a promover pues, una situación de cambio profundo en Venezuela. Y esto, por supuesto, como para mí como sociólogo coincide mucho con todo lo que describe Max Weber, que es uno de los padres de la sociología moderna, con lo que se conoce como liderazgo carismático, ¿no? Entonces, bueno, ella lo está representando en ese momento. No es solamente ese vínculo racional en la posibilidad de un cambio, de mejorar las condiciones de vida, sobre todo, sino que también y sobre todo en esa conexión emocional que ha logrado tener con una amplia mayoría de los venezolanos en función de esa posibilidad de reunificar a la familia, de que haya un cambio en las condiciones de vida y además de esa consigna que fue muy interesante que ella hizo desde el comienzo, que fue hasta el final, que tiene, digamos, la capacidad de que todas las personas le interpretan de una manera Claro. diferente y que le dan un contenido que, bueno, hasta el final no es ahora, no es de manera inmediata, como ocurrió con otros liderazgos que sí prometieron un cambio a corto plazo. Bueno, hasta el final es interpretado como como un mecanismo, como un camino de resurrección política, económica, social, pero sobre todo espiritual de Venezuela. Sí, hasta el final puede extenderse en el tiempo. Es la meta y el logro final. Y hay que conseguirlo, no importa lo que tarde. Creo que, y cada quien, como tú señalas, lo interpreta de una manera. Hay algo puntual. Y te vi escribir sobre ello en un post que colocaste en X. Y es la entrega del rosario, que va más allá de un mero acto de fe y que tiene un simbolismo que tú interpretaste y que quiero que lo compartas con nosotros. Sí, efectivamente, bueno, como sociólogo, además de defensor de derechos humanos, soy sociólogo y siempre me hago la pregunta de por qué las personas y los venezolanos en este caso nos comportamos como lo hacemos. Y es muy particular Eh, eso, no solamente de que ella recibe esa gran cantidad de objetos de protección, y yo creo que ahí es la clave, ¿no? Objetos de protección que le da a la gente que sabe que ella está
poniendo su vida en riesgo, ¿verdad? Y yo que estoy refugiado en la fe y que este amuleto que tengo y que me ha ayudado a sobrellevar esta condición tan difícil, que es el exilio, que es la ruptura existencial con el país, con mi familia, bueno, ahora te lo entrego a ti para que te proteja. Yo creo que hay una conexión emocional muy importante, donde hay un reconocimiento de una misión moral, ¿no? Por parte de la otra persona. Y esa transferencia de protección creo que es un fenómeno muy interesante desde cualquier punto de vista político y sociológico en mi caso, donde esta comunidad de venezolanos se está reconociendo frente a esa necesidad de esa posibilidad de cambio que pudiera haber en el país y que por supuesto estaría simbolizado pues en esta persona. Entonces, no es solamente un acto religioso en sentido estricto, aunque efectivamente lo es, sino que también tiene una carga simbólica y que nos habla de una conexión muy profunda que ha logrado con una amplia cantidad de venezolanos en una situación, además hay que decirlo, desesperada, como es la comunidad de venezolanos en el exilio, donde a veces hay críticas muy duras para los migrantes venezolanos, pero hay que estar en esos zapatos para saber las condiciones en las cuales cada una de esas personas que estuvieron en la Plaza Sol estuvieron allí congregados con ella. Así que yo creo que simboliza muchísimo eso como fenómeno político y además, bueno, ese fenómeno de entregarle los niños, ¿no? Creo que también es otro fenómeno importante porque es cierto que todos los políticos intentan tener fotografías besando ancianas o besando niños, pero aquí se da el fenómeno inverso. No es que el político los busca, es que las madres Sí. le están entregando a esa figura que reconocen que tiene un objetivo moral, un objetivo político, que le hacen ese reconocimiento de esa autoridad, le están entregando lo más valioso que tienen, para que lo toque y para que le digan, yo quiero que lo más valioso que tenga, que yo tengo en este momento, pueda vivir una vida diferente a la que he tenido hasta ahora. Así que, digamos, allí hay un fenómeno desde cualquier punto de vista muy interesante y que debería pues generar conversaciones y estudios de todos los órdenes por todo lo que eso representa. Un liderazgo que además, y con esto finalizo, se ha erosionado de manera muy lenta. Muchos políticos y actores del oficialismo y algunos de la oposición han continuado apostando a un desgaste rápido de María Corina Machado y eso no ha ocurrido. Y es muy interesante explicarnos el porqué. Pero fíjate es decir, tienen tiempo esperando eso, ¿no? Ahora que tú lo mencionas particularmente. Muchos han apostado a ese desgaste y muchos han querido hacer una comparación con otros políticos que intentaron quizás o que tuvieron el liderazgo en un momento determinado y que ciertamente, disculpen, se deterioró su imagen y no ha ocurrido en el caso de María Corina. Y además, cuando sientes que baja o que baja la esperanza o que baja el ritmo o que baja la creencia o la fe, basta que ella aparezca, basta que ella haga actos de este tipo para renovar rápidamente lo que tú crees que se estaba perdiendo, Rafael. Sí, efectivamente, como nos dice Weber, el carisma tiene que Sí. ser reconocido por una comunidad, tiene que ser reconocido por otro. Y ese otro, que en este caso los venezolanos, hemos visto que esas expectativas han sido vinculadas a resultados, cosa que no tuvieron liderazgos anteriores, que prometieron una salida rápida y que lamentablemente al no obtener esos resultados, ellos sí se desgastaron de manera muy vertiginosa. Esto no ha ocurrido en el caso de María Corina, porque la gente percibe que ella sí ha tenido resultados, que el 28 de julio ella encabezó la gesta ciudadana del 28 de julio, que incluso no siendo ella la candidata, acompañó a Edmundo González y puso todo su prestigio y toda su popularidad al servicio de esa causa, que era el regreso a la democracia de los venezolanos, y finalmente se ganó esa elección y ella se transformó en una víctima, al igual que todos los venezolanos que sufrimos el despojo de la soberanía popular. Entonces ahí no solamente hay un resultado, sino que hay una empatía en ella que ha colocado su vida y su integridad en riesgo, que sus hijos han tenido que salir del país, al igual que muchos de los hijos y los familiares de los venezolanos, en donde no solamente ha tenido este resultado del 28 de julio, sino que también hay un reconocimiento que ella lideró todo el esfuerzo que finalmente derivó en la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, aunque en este momento ella, por razones que escapan a su alcance,
no esté disfrutando de los resultados de esa situación, pero la gente reconoce que fue ella la que lideró ese esfuerzo y que es ella la que ha abierto esta ventana de oportunidad, como la queramos llamar, abierta a partir de esa fecha. Entonces aquí no solamente hay expectativas que se mantienen, sino que también la gente reconoce que hay algunos resultados y que ella se ha transformado en una víctima con la cual podemos empatizar, porque siente los mismos dolores y siente las mismas situaciones que la mayoría de los venezolanos en este momento. Claro, claro. Rafael, la respuesta por el otro lado, que siempre me parece muy pobre, porque ante la evidencia es una narrativa que no ha logrado calar, que no han logrado imponer. Es decir, ¿cómo desmeritas la cantidad de gente que había en esa plaza? ¿Cómo borras el éxito de un acto político como este? ¿Cómo quitas peso a quien es capaz de convocar y llenar una plaza que ni los propios políticos españoles, a decir de los propios españoles, no logran llenar? Efectivamente, yo creo que no solamente lamentablemente la izquierda española, sino también las autoridades venezolanas han intentado desmeritar el acto de la Plaza Sol diciendo que ahí solamente habían élites, que María Corina representa a las élites, representa a las cúpulas, etcétera, etcétera. Pero si uno hace un ejercicio, y esto es un dato estadístico que cualquiera pudiera hacer, si uno hace un ejercicio de decir, bueno, ¿en qué están trabajando los venezolanos migrantes en Europa y particularmente en España para hacer una proyección de quiénes estaban en la Plaza Sol? Uno se da cuenta que el 30% de los venezolanos que estaban allí trabajan en hotelería y servicios y el 20% trabajan en un Rappi, en estas entregas delivery. Entonces, por supuesto, uno dice con un dato estadístico, la mitad de los venezolanos tienen empleos precarios que estaban allí, seguramente tienen 2 empleos para poder mandar dinero a sus familiares y para poder subsistir de manera precaria en el exilio en el que se encuentran ahora. Entonces, como tú dices, la realidad supera estas narrativas ancladas en el tiempo y yo creo que hay mucha claridad incluso mayor que la confusión que tienen algunas élites académicas, élites políticas en el país sobre el momento actual y sobre lo que la gente quiere y a lo que la gente va a apostar. La gente está absolutamente convencida de la necesidad que hayan elecciones este año. Y todas las encuestas en este momento clasifican a María Corina Machado, digamos, las más conservadoras con un 52% de popularidad, pero todas, digamos, le dan un 60, 70, 80%, que sigue siendo una cifra demoledora, a pesar del contexto y a pesar de las condiciones de obstáculos políticos a los cuales ella está sometida. Y cualquier persona que tú hables, con cualquier venezolano que hables en este momento, tiene la planificación de su 2026 en función de si María Corina regresa o no al país, con lo cual ella va a seguir imponiendo agenda entre los venezolanos. Así es. Rafael Uzcategui, director de la ONG Laboratorio de Paz, es sociólogo. Rafael, gracias por estar con nosotros. Buena tarde para ti. Gracias. Feliz tarde. Igual.